¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio o programa, se puede decir, de Salieron por Amor de su Nombre. Estamos en diferentes climas, pero estoy con el pastor Héctor Salcedo de la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo. Así que muchas gracias, Héctor, por estar en esta entrevista hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Ricardo? Bueno estar aquí contigo, con aquellos que nos escuchan. Y como dices, aunque en diferentes climas, pero en la misma sintonía y en el mismo espíritu, hermano. Amén. Gracias al Señor. Es bueno. ¿Qué clima tienen ahí ahora? Están en verano ustedes, ¿verdad? Apenas entramos al verano, el veintitantos de junio, y ahora mismo tenemos unos 25, 27 grados aproximadamente. Wow, lindo clima. 25, Sí, 27 grados. Wow, sí, sí. nosotros estamos con 9 grados acá ahora. Y no la sensación térmica, pero es un día agradable hoy para tanto. Bueno, es un Ya. privilegio entonces charlar de estas cosas y conocernos un poquito más, porque nos vimos una vez en Temuco, yo creo que fue en el Sí, 2017, si no me equivoco, no, un sí, poquito creo más, que fue por ahí, 2018, 19, sí. Yo no soy malísimo con las fechas, pero fue hace unos 4 o 5 años sí, aproximadamente. Sí, fue bueno, con Augusto Nicodemos también. Héctor, estás en el ministerio, el Señor te tuvo por fiel poniéndote en el ministerio, pero como el apóstol Pablo, seguramente fuiste hallado en misericordia del Señor. Contanos cómo el Evangelio y la gracia de Dios obró en tu vida para salvación. Sí. Bueno, mi historia es de aquellas que a veces decimos que no es un testimonio de un cambio extraordinario en una vida, aunque nosotros sabemos que todos los testimonios de conversión son un milagro. Volvemos de la muerte a la vida. En mi caso, mis padres no eran creyentes cuando yo nací, y en los primeros 5 o 6 años de mi vida, pues mis padres eran gente secular. Mi padre muy dado a la bebida, mi madre también, pero en un momento dado en que mi madre encontraba que su vida no tenía sentido y se sentía sin respuestas ante las complicaciones del matrimonio, eh, ella acudió a una parroquia católica en el año aproximadamente, año 1980, 81, quizás un poquito antes, 78, 80. Y ella fue donde ella conocía que se buscaba a Dios. En esa época, por lo menos en República Dominicana, la iglesia protestante o evangélica era muy diminuta y la cultura imperante religiosa era la católica. Entonces ella acude a esta parroquia y está ahí como buscando, no siente prácticamente nada en cuanto a convicción, pero sí se fija en una señora que está cerca de la parte delantera de la iglesia, y ella experimentó alguna especie de conexión con esa señora y se acerca a la señora y le dice: señora, yo necesito hablar con alguien. Y la señora pues se muestra dispuesta y la invita a su casa al otro día o a los 2 días. Y en la casa de esa señora, mi madre recibe por primera vez una presentación del Evangelio. La señora era muy cristocéntrica, muy centrada en el Evangelio y en Jesús, y le presenta el plan de redención, el plan de salvación, de manera muy básica. Bueno, mi mamá, para hacerte corta la historia, ella entiende y nosotros entendemos que ella se convirtió en ese momento. Ella aceptó a Cristo, a Jesús como Señor, como Salvador, y sale de esa casa diciendo, según sus palabras, como que los colores le parecían más brillantes, literalmente. Eso fue un antes y un después. Ese momento fue un antes y un después en la vida de mi madre, en su matrimonio. Unos 2 o 3 años más adelante, mi padre, luego de una crisis con la bebida, con el matrimonio, le dice a mi madre que él quería lo mismo que ella tenía. Y ella le dice: bueno, yo lo que tengo es a Cristo. Y él se convierte también.
al Evangelio, y ellos entonces comienzan a transitar dentro de la Iglesia Católica en un movimiento que se denominó, todavía hay algunos grupos que se denominan así, la renovación carismática de la Iglesia Católica, donde se estudiaba un poco más la Biblia, donde se oraba más y había menos énfasis en la parte de los santos y de María y demás. Pasó el tiempo y mi madre, me consta, era evangélica, cristiana. Ella comenzó a tener cierto liderazgo dentro de la Iglesia Católica. Nosotros mismos como niños, yo tenía ya unos 9, 10 años, comenzamos obviamente a ser impactados por el Evangelio. Mi madre era una mujer que devoraba las escrituras, devoraba la palabra, la leía todas las noches, oraba todas las noches, aún estando dentro de la Iglesia Católica. Y dentro de esa iglesia entonces ella comenzó a tener cierto liderazgo y la invitaban a hablar, porque mi mamá es muy elocuente, muy práctica, muy jocosa también, y ella comenzó a ser maestra y comenzó a encontrar diversos inconvenientes dentro de la Iglesia Católica para enseñar de la manera que ella lo hacía. Y sin entrar en detalles, por una serie de inconvenientes que tuvo él con el liderazgo de la Iglesia Católica, mis padres terminan saliendo. Nosotros de hecho comenzamos a visitar iglesias evangélicas mientras íbamos a misa los domingos, comenzábamos a visitar iglesias evangélicas en las tardes los domingos. En una de esas visitas a una iglesia evangélica, todavía mis padres asistiendo a la Iglesia Católica, yo recibo convicción de pecado como a los 12, 13 años, en una de esas visitas a una iglesia evangélica. Y le digo a mis padres que quiero aceptar a Cristo, y ellos pues me invitan y yo acepté a Cristo en ese momento, 12, 13 años aproximadamente. Y gracias al Señor, yo creo que tuve fruto. Mi adolescencia fue una adolescencia libre de problemas, libre de conflictos. Yo no era una persona rebelde. Sí era una persona consciente de que necesitaba a Cristo y que tenía pecado en mí. Claro. Y yo comienzo a caminar con el Señor, pero yo crecí muy poco. Yo crecí muy poco porque estábamos dentro de la Iglesia Católica y la enseñanza era muy superficial, obviamente, y en ocasiones distorsionada. Y cuando nos mudamos a una iglesia evangélica, también, lamentablemente, la iglesia a la que acudimos era una iglesia también que no tenía mucha profundidad en la palabra. Entonces, pasó el tiempo, pero sin duda alguna que nosotros éramos creyentes en Cristo, y definitivamente nuestra vida estaba basada en el Evangelio. En mi casa, mi familia cambió. Mi padre dejó la bebida, mi padre dejó el cigarrillo, mi madre también. Nosotros éramos una familia fiel al Señor en todos los sentidos. En cuanto a nosotros, dado nuestro superficial conocimiento en ese momento. Sí. Pasa el tiempo y yo entonces cuando salgo a la universidad, me gradúo de la universidad, todavía yendo a esa iglesia evangélica que íbamos con cierta superficialidad, pero que hizo su trabajo en nosotros y nos mantuvo alimentados durante mucho tiempo. Y a los 21 años yo viajo a Chile a prepararme. Estuve en Chile unos 3 años haciendo una maestría. Luego que me gradué aquí como economista, voy a Chile a hacer un magíster en macroeconomía. Ahí estuve en la Pontificia Católica de Chile por 3 años aproximadamente. Y cuando regresé al país, en el año 1996, el pastor Miguel Núñez, que es el pastor titular de nuestra iglesia, que es primo de nosotros, es primo de mi madre, viene con la visión de plantar una iglesia. Llega el pastor Miguel, que es primo de mi madre. El pastor Miguel, de hecho, es Núñez Salcedo como segundo apellido, el primer apellido mío. Y entonces mi familia, mis padres, ya yo era un joven, adulto, nos comprometimos con el pastor Miguel a hacer lo que tendríamos que hacer para que la iglesia avanzara. Y de hecho, el primer domingo que la IBI, lo que es la IBI hoy, la Iglesia Bautista Internacional, como se conoce, comenzamos el 4 de enero del año 1998. Wow. El pastor Miguel como predicador, mi padre era el que mantenía la iglesia, yo era maestro de escuela dominical, porque dicho sea de paso, yo llegué en el 96 al país de mi magíster,
y por 2 años fuimos discipulados por un grupo de hombres, un grupo pequeño de hombres, por el pastor Miguel. Por 2 años nos discipuló, y en el 98, cuando comenzamos la iglesia, ya pues Dios había puesto en mí un gran deseo por enseñar la palabra, por enseñar las escrituras, y se me dio la oportunidad. Yo diría, el pastor Miguel se arriesgó como pastor. Él tenía apenas 39 años cuando llegó al país y se arriesgó. Yo tenía 25 años, 26 años en ese momento, y yo era maestro de escuela dominical de adultos, y él era pues el pastor predicador de la iglesia. Y así empezamos. Todo esto lo empezamos, como decimos en República Dominicana, a mano pelada, en el sentido de que éramos bivocacionales, claro. O sea, yo tenía mi trabajo, él también, y pues, perdona, tuve que hacer una pausa. No hay problema. Éramos bivocacionales todos, ninguno recibíamos ingreso de la iglesia, y por muchos años eso ocurrió así. Pero ya, ese es mi testimonio, digamos, de conversión. Conozco al Señor a los 13 años, y al final el Señor pues me conecta con esta iglesia un poco más adelante en mi adultez temprana. Entonces, de la misma forma que pasa en tu conversión, bueno, obviamente que hay un cambio en tu vida. No fuiste formado en un hogar cristiano, pero de alguna forma estuviste como bebiendo todo eso de principio. Es lo que he dicho a otros pastores. Algunos debían 500 denarios, otros 50 denarios, pero todos no teníamos con qué pagar. Así que eso resume la realidad de lo que somos nosotros, y eso es lo que tenemos que entender, que es una deuda grande. Pero ¿podés decir que hubo algún momento definido donde vos dijiste, después que conoces el pasaje de 1 Timoteo 3:1, esto comenzó el anhelo ministerial y el deseo por el obispado, el pastorado, o fue algo paulatino, o hubo algún enfoque de la iglesia local, del pastor Miguel ayudando, consejos de otros? Porque es lindo escuchar cómo otros pastores, yo que tengo la bitácora de todos los otros, escuchar cómo la obra en la iglesia local trabaja en la vida de un hombre que va a ser llamado al ministerio, ¿no? Sí, en mi caso fue algo gradual, pero hubo un momento de definición. Ajá. El primer deseo fuerte que el Señor pone, entiendo, que pone o que yo experimenté hacia querer enseñar la Biblia y las Escrituras, fue en un estudio que hicimos del libro de Juan. El pastor Miguel enseñando, recuerdo en esa época no teníamos proyector, teníamos unas diapositivas que eran fijas, unas imágenes fijas que se ponían en un proyector y se proyectaban. Claro. En un estudio de Juan, por primera vez, tenía quizás 21, 22 años, yo profundicé en las Escrituras con un nivel que yo nunca había visto, y eso me cautivó. Me cautivó los detalles, observar las palabras, las frases, esta idea de que la Biblia es un mensaje completo, conjunto, y cómo escarbar en las Escrituras. Eso me cautivó. Desde ese momento, que fue, como te digo, comenzando a estudiar el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, yo recuerdo, en los primeros versículos, cuando uno estudia eso de que en el principio era el verbo, comenzando de ahí, terminando en el versículo 12, donde dice que aquellos que le creyeron en él les fue esa porción en particular, poder exprimirla, a mí me cautivó. Y yo diría que a partir de ahí, mi deseo de enseñar la palabra fue creciente. Entonces, en ese sentido digo que eso fue un momento de definición, y luego comenzó un proceso gradual hasta cuando en el 2007 yo estoy en una conferencia que tuve la oportunidad de ir. O sea, pasaron 10 años aproximadamente, claro. 9 años. Tuve la oportunidad de ir a la iglesia de John MacArthur en California, y estando ahí en compañía de 3.500, 3.700 pastores, en un momento dado de una de las exposiciones, yo definitivamente experimenté, yo creo que fue algo emocional, obviamente, pero para mí también fue un voto interno
que hice ahí y de que yo me quería dedicar al ministerio. No se produjo inmediatamente, no fue algo inmediato, pero sí comenzó ya una búsqueda constante de la voluntad de Dios, de en qué momento podía ser y en qué condiciones podía darse eso, pero yo quería dedicarme al ministerio. Claro, entre estos 10 años, entre el 98 y el 2007, pasaron muchas cosas. Claro, o sea, yo estuve en la iglesia enseñando, yo estuve formando grupos de jóvenes, prediqué ocasionalmente en la iglesia y todo eso fue como añadiendo pasión, añadiendo interés de mí en el ministerio, interés por la gente también, porque es más que inevitable, es imposible servir como pastor y servir bien si uno no desarrolla un amor por la gente. Seguro. Y yo no era muy amoroso y yo no soy una persona dada a la gente. Eso fue algo que el Señor fue construyendo en mí. Yo era una persona muy analítica, muy fría, un poco distante. De hecho, el que me conocía a mí en mis años, digamos, de temprano, en mi adultez y cuando yo empecé a ejercer mi profesión, notaba en mí una frialdad. Yo no era un individuo grosero, pero no era un individuo amable. Y eso el Señor lo fue cambiando. Y ese cambio fue lo que me habilitó, me capacitó, por así decirlo, para poder entonces entrar al ministerio. Porque si uno no tiene un amor por la palabra y por la gente, por el Señor y por la gente, es imposible mantenerse aquí, porque uno sabe que la gente pues trae muchos problemas, entre comillas, problemas que uno está llamado a ayudar y a colaborar. Sí, es interesante lo que decís. Me imagino que al hecho de escarbar las escrituras, yo estoy enseñando 1 Timoteo en la iglesia, ya pasé por capítulo 3, versículo 1, ya estoy para el capítulo 4, pero que Pablo utiliza episcopos, si alguno anhela el episcopos, ¿no? Y no usó ni poimen, ni usó presbítero, usó episcopos, que es la persona que de alguna forma tiene el anhelo del Señor por comenzar a velar por otros, por mirar a otros, ¿no? Es muy importante eso. Y cómo Dios pone eso en tu vida, porque vos ya estabas enseñando. De alguna forma no te preocupes por los sonidos, que esto es la conversación normal. De alguna forma estabas haciendo deployment, estabas pastoreando, ¿verdad? Como un anciano, como una persona, pero algo pasa cuando Dios obra. Shepherd's Conference, me imagino que fue donde estuviste, sí, ha usado el Señor en muchas personas eso, ¿no? Sí. Interesante, pero qué lindo que Dios hizo un llamado puntual, y aunque fue gradual, pero a su vez el momento en que el Señor te aparta, ¿no? Te pone allí, que vos podés marcar eso en tu vida, porque ayuda también en el futuro a que uno pueda examinar y mirar, ¿no? Y estos años que has estado en el ministerio, ya no sos bivocacional, me imagino, estás full time en el ministerio ahora. Tengo todavía, yo diría que me puedo llamar bivocacional todavía, aunque no es un 50-50 en tiempo, pero por la gracia de Dios, mi profesión, que es economista y luego pues especialista en macroeconomía, me permitió desarrollar una práctica que ha continuado en el tiempo, pero ya no depende de mí. Tengo una pequeña firma junto a mi hermano aquí en el país que continúa dando unos servicios. Yo le dedico quizás un 5% a 10% de mi tiempo al mes. Sí. Me permite también tener una parte importante de mi ingreso cubierto por ahí y la iglesia no cargando con seguro. Necesidades. Entonces, soy vocacional todavía. Claro. Sí, quizás como hablé con otro pastor. Sí, ahí estamos. Si la conexión va y viene, no te preocupes por eso, pero entendí lo que dijiste. Capaz que bivocacional también es un término poco adecuado quizá para un pastor, ¿no? Porque tiene una sola vocación, pero entendemos a lo que te referís. Exactamente. De alguna manera estás haciendo un poco de carpas cuando es necesario, como Pablo haciendo tiendas y ayuda. Sí. De hecho, muy buena observación la que haces de que bivocacional es como un término que no es del todo correcto porque uno tiene un llamado, ¿no? Seguro. Pero es más bien, uno es una persona univocacional con múltiples tareas. Sí. Ahora,
la función que yo hago todavía en el mundo empresarial y en el mundo corporativo, yo lo veo como parte de mi llamado. Exacto, Lo veo seguramente. como parte de mi llamado. O sea, Dios ha usado enormemente, y eso ha pasado con casi todos los pastores de nuestra iglesia, incluyendo el pastor Miguel, que es un médico muy reconocido en nuestro país, que su profesión de medicina es parte de lo que Dios ha usado. En mi caso también, mi profesión de economista es parte de lo que Dios ha usado para impactar la sociedad. Y hay múltiples amigos, colegas y gente que conoce de Cristo. No necesariamente se han convertido, pero muchos conocen de Cristo. Algunos se han convertido, producto de la participación de uno en la esfera secular. Vamos a llamarle así. Sí, entiendo, sí. Bueno, pero no solamente ha servido hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Porque imagino que tu profesión sirve en ciertos aspectos al servicio del Señor, como la de Miguel ha servido en consejos durante la pandemia, servir a la iglesia. ¿Quién diría tener un hombre infectólogo en la iglesia en un momento como este, ¿no? Y ha bendecido a la iglesia del Señor en general, a la iglesia hispana y en otros lugares también, pero bueno. Héctor, de los años que estás en el ministerio, ¿hay algo puntual que disfrutás más que otra cosa? Aunque todo es igual y todo sirve al Señor, pero viste cuando uno tiene una habilidad mejor para una cosa que para otra, dice, yo me siento tan cómodo y usado por el Señor, aunque usa la escritura cuando enseño, pero ¿hay algo particular que disfrutás hacer? Sí, en mi caso, la enseñanza es lo que más me apasiona del ministerio, el poder enseñar la palabra expositivamente o temáticamente cuando un tema así lo requiere. Eso es lo que más me apasiona, y específicamente poder sacar las implicaciones o presentar las implicaciones prácticas de las escrituras es lo que más me apasiona. O sea, dentro de la enseñanza, la parte aplicativa es lo que más me apasiona. Obviamente, no podemos hacer una aplicación adecuada a menos que no tengamos una parte exegética o interpretativa profunda. Pero al final, yo si no tengo tiempo o no encuentro la manera de aplicarlo, siento que mi exégesis se queda un poco en el aire, que mi interpretación se quede un poco en el aire, porque al final pienso que la palabra de Dios nos fue dada para hacer al hombre de Dios perfecto, para llevarnos a la imagen del estatura de Cristo. Entonces, eso es lo que más me apasiona, enseñar y específicamente aplicar las escrituras a la vida práctica. ¿Cómo bajamos la enseñanza a la tierra, ¿no? A los hermanos que después van a ir allí? ¿Vos considerás que tu profesión, otra vez secular, aunque entendemos el término para mejor comprensión nuestra, ¿no? Pero considerás que tu profesión no te limita, la palabra es, si de alguna forma al ser una profesión donde hay cálculos, donde hay muchos parámetros y muchos diagnósticos, ¿de alguna forma influencia tu enseñanza? ¿De alguna forma lo ves aplicado eso en las manos del Señor? Sí, completamente. O sea, cuando ya veo en retrospectiva mi formación definitivamente de economía, el economista es muy analítico. Claro, a eso me refiero. Claro, exactamente. Es muy minucioso. Definitivamente que Dios ha usado eso para poder emplearme en el área de la enseñanza. O sea, yo creo que mi exégesis depende mucho de la capacidad analítica que Dios me proveyó por vía de mi profesión. Claro. Creo que es también así en el caso de la medicina. Yo lo digo por el caso del pastor Miguel, ¿no? Que está muy cercano a mí. También el médico y sobre todo el infectólogo es muy minucioso y le permite entonces ahondar de una manera que uno habitualmente lo hace. Claro está, en mí yo veo una gran utilidad de mi profesión y de las habilidades desarrolladas en esa formación para aplicarlo a la enseñanza de las escrituras, totalmente. Excelente, excelente. Héctor, ¿qué cambiarías si pudieras volver atrás? ¿Hay algo que dirías, no volvería a hacer esto en mi ministerio? Esto es algo que definitivamente, entendiendo la providencia de Dios, entendiendo que Dios es soberano, que como le digo a todos, vosotros lo pensasteis para mal, le dijo José a sus hermanos, pero Dios lo encaminó para bien. Sí. Hay algunos hermanos de José por ahí en tu ministerio que esto no tendría que haber sido, pero igual Dios lo usó. ¿Qué cambiarías? Sí, bueno, yo
hay muchas cosas, obviamente, que uno haría diferente. No solamente cosas que no haría, que tú preguntas, sino también cosas que haría diferente. Exactamente. Y no creo que pueda ser exhaustivo, porque tendría que hablar mucho. Uno ha cometido muchos errores. Claro. Uno, de todo tipo, errores de toda naturaleza. Gracias al Señor, ninguno de ellos nos ha descalificado hasta ahora. Y pedimos a Dios que nos mantenga así sin caída hasta el final. Entonces, hay sí cosas que yo haría diferente. Primero, en un momento de mi ministerio, yo tendía a sobrecomprometerme ministerialmente. Yo pensaba que el ministerio dependía de mí, que todo lo tenía que hacer yo. Y me abrumé. Por un tiempo estuve abrumado, carecía de gozo, el ministerio me comenzó a pesar. Yo sentía que la transformación de la gente dependía de mí. Cuando los casos de consejería no tenían avance, era mi responsabilidad. Que cuando una persona decía que tenía una urgencia, yo tenía que salir volando. Y ese sobrecompromiso me generó mucho estrés, muchas disfunciones en mi manera de proceder ministerialmente, afectó a mi familia y gracias a Dios no fue un daño permanente, me pude dar cuenta y pude organizar las cosas, balancear mejor el trabajo, entender ciertas verdades de que uno siembra, pero Dios da el crecimiento, de que la obra es de Dios y no de nosotros somos sus meros siervos, de que el cambio en el corazón lo produce Dios. Yo puedo servir la verdad, pero que la verdad cambie, eso es una obra de Dios en el corazón. Entonces, entender todas esas cosas me trajo mucha paz. Además, con la experiencia pude discernir mejor qué era algo que requería mi atención y qué es algo que no requiere mi atención. Entonces yo todavía estoy aprendiendo en ese sentido, porque el ministerio, no contrario, pero diferente a mi profesión, el ministerio tiene una diversidad de tareas y de responsabilidades que es, humanamente hablando, imposible de hacerlas todas bien. Sí. Entonces, uno tiene que depender de Dios definitivamente y pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento para saber qué uno asume y qué uno deja pasar. Entonces, eso yo no lo haría de nuevo. Yo no desarrollaría de nuevo una disposición al sobrecompromiso, a querer hacerlo todo, a pensar que la transformación depende de mí. Cuando yo predicaba un sermón antes, y yo no sentía la retroalimentación masiva de la gente, me preocupaba. Claro. Cuando yo hacía un llamado a la salvación, que no lo hago siempre en todos los sermones, y no había respuesta, a mí me preocupaba. Y le pedí al Señor que me dijera qué había ocurrido, qué había hecho mal. Todas esas cargas, gracias al Señor, yo las he dejado atrás y ya yo confío en la soberanía y la providencia y el accionar de Dios entre nosotros. Entonces, eso yo lo haría diferente. Wow, qué tremendo. Hay otras cosas definitivamente que quisiera mencionarte. En segundo lugar, el trato de la gente también, el trato con la gente, hacia la gente, ha cambiado con el tiempo. Antes mi énfasis era más en las tareas que en la gente, y ahora mi énfasis es más en la gente que en las tareas. Wow. Entonces, uno puede decir, las tareas es para la gente. Sí, pero uno sabe que a veces uno tiene más énfasis en la tarea que en la gente. Hay, de alguna manera, a veces las tareas cobran importancia por tarea per se. Sí. Uno ignora que hay seres humanos detrás y que hay personas detrás. Entonces, hoy en día, yo prefiero más conversar con alguien que resolver un asunto. Y eso ha tenido un impacto en todo mi ministerio. Eso no era así antes, hoy en día sí lo es, porque he entendido que la vida, y sobre todo la vida ministerial, se trata de la gente.
a Cristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley de Dios? Y él dijo, bueno, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la vida se trata de mi relación con Dios y mi relación con los demás. De eso se trata la vida, dijo Cristo. Toda la ley está resumida ahí. Y la forma como yo viva eso en el día a día, pues va a determinar incluso mi nivel de gozo, mi nivel de plenitud, mi efectividad como siervo de Dios. Eso no quiere decir que yo no estoy enfocado en las tareas, ¿no? Las tareas hay que resolverlas, pero la gente tiene prioridad. Y cuando yo uso a alguien para una tarea, yo tengo que velar que la tarea sea hecha, pero que el individuo que la hace esté bien. Claro. Que se sienta bien, que esté pleno, que se sienta cómodo, que se sienta bien tratado, considerado, amado, valorado. Y eso ha cambiado mi forma de yo funcionar en el ministerio con el staff y mi forma de yo funcionar como pastor, digamos, frente a la iglesia. Entonces eso yo lo haría diferente también. Esas son mis dos observaciones. Hay otras, obviamente, pero para mí son las que más terreno cubren. Sí. Obviamente no pienso mientras hablas en cosas que he escuchado de otros y a través de los años también. Me acuerdo la primera vez que escuché la frase, un pastor la dijo, no sé si era de él, me imagino que no, pero dijo a los pastores, yo era adolescente, ni estaba en el ministerio, creo, no recuerdo, ya hace mucho tiempo, dijo, nunca sacrifiquen lo necesario por lo urgente. Sí. ¿No? Otro dijo que no somos bomberos que tenemos que andar apagando incendios por todos lados, los pastores, porque eso nos desgasta. Así es. Pero también eso pensando en el primer punto que mencionaste, y en el segundo aspecto pienso en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo a los corintios, quiero a vosotros y no lo vuestro, ¿no? De alguna forma lo que puedo sacar de ustedes no es tan importante como las personas de ustedes. Y me encanta ver que hay una correlación con lo que la Escritura enseña a lo que un pastor con el tiempo logra observar que puede y luego imprimir en su vida de una forma distinta, y es la gracia del Señor. Porque cuando nosotros no suplimos esa área, hay otro que lo está haciendo, ¿verdad? Sí, claro. Eso que mencionó, o sea, a través del tiempo, bueno, al final, digamos, eso era parte de lo que quería mencionar. La forma como Dios me ha ido mostrando que mis énfasis eran incorrectos es corrigiéndome a través de las personas. Y eso, uno a veces como pastor, uno siente que uno siempre es el que enseña. Pero no es así. Uno tiene que estar abierto, dispuesto. Para mí, la condición o la virtud de ser enseñable es una cosa tan maravillosa y que yo la he descubierto un poco tarde. Gracias a Dios la descubrí antes de irme de este mundo, pero el ser enseñable, el atender los llamados de Dios a crecer, ha sido vital en mi vida. Quizás podemos un poquito más adelante abundar sobre eso. Sí. No, está bien, es el tema de ser enseñable y recibir de otros. Es que lo que a veces olvidamos, y otros no saben, que nos ven como el pastor, pero el pastor tiene una doble personalidad, por así decir. Es pastor y es oveja también. Entonces, y es oveja del mismo rebaño del cual está teniendo que atender, y también necesita la alimentación y que otros le enseñen, ¿no? Porque es como surgimos en eso. Y Héctor, ¿qué es lo que estás enseñando ahora? ¿En algo particular? ¿Estás enseñando un solo tema? ¿O qué es lo más importante, puntual, que estás enseñando? Sí, nosotros, bueno, por la forma como nosotros nos organizamos en la IBI, yo soy un predicador ocasional de la IBI. Cuando el pastor Miguel no puede estar en el púlpito, pues yo le sustituyo, pero tenemos otros predicadores también. Claro. Entonces no predico con toda la regularidad. Yo no voy a decir que quisiera, porque no, yo me siento bien. Perfecto. Pero no con mucha regularidad. En los últimos mensajes, yo trato de escoger series, obviamente, pero como mi predicación es ocasional, a veces es un poco difícil. En una ocasión enseñé todo el libro de Santiago, versículo por versículo, enseñamos todo el libro, creo que fueron 18 a 20 mensajes. Pero por lo regular, lo que hago es una reflexión de lo que entiendo la iglesia está necesitando en un momento dado, y traigo mensajes que son pertinentes a esos temas que medito y reflexiono. Ahora bien, en la iglesia, en la IBI, hay oportunidad de enseñar también los miércoles. Entonces nos dividimos,
La iglesia se divide en varios grupos. Claro. Tenemos normalmente 3, 4 enseñanzas. Por el tamaño de la iglesia, eso es lo que hemos entendido más apropiado. Claro. Y yo sí enseño de manera regular. Uh-huh. Hasta hace poco, hace quizás 3, 4 semanas, estuve enseñando un curso que se denominó En pos de la plenitud. Uh-huh. Es un curso, básicamente la idea del curso vino del conocidísimo libro de Martin Lloyd-Jones, Depresión Espiritual, uh-huh, donde él plantea que el cristiano no vive el gozo de su salvación y no atesora a su Salvador como debería, por diversas razones. Él presenta un grupo de razones. Yo tomé esa idea como base y desarrollé una serie de temas, precisamente enfocándome en cuáles son aquellos aspectos de la vida del creyente que nos hace creyentes apesadumbrados, quejumbrosos, que no manifestamos las glorias de las verdades que nosotros decimos creer. Exacto. Entonces hicimos una revisión, fueron 6 sesiones. De hecho, ahora en septiembre vamos a tener un En pos de la plenitud, parte 2, donde voy a continuar con un grupo de razones. Y yo pienso, siempre ha habido esto en la civilización, desde que el hombre existe, de que hay cosas que seducen al alma humana a sentirse plenas en otras cosas que no es Dios. Uh-huh. Pero hoy en día, por la generación en la que vivimos, que está altamente mediatizada con todos los medios y donde la cultura mundial se ha hecho una prácticamente y las cosas que la gente persigue se ha hecho una por vía de los medios de comunicación, es como más claro que los ídolos de este mundo, o sea, el ídolo de la grandeza humana, de la gloria humana, del dinero, del placer, el hedonismo, todo lo que implica, todo eso es una constante competencia para el creyente, es una tentación para el creyente. Uh-huh. Y lamentablemente toda esa realidad viene acompañado de una generación muy superficial, uh-huh, que medita poco, que reflexiona poco. Pero si hay algo que Dios no es superficial. Uh-huh. Y si yo voy a crecer en Dios y en gozo en el Señor, yo tengo que ser un individuo profundo. Entonces, una de las líneas, digamos, que a lo largo de toda esta serie de En pos de la plenitud hemos tratado de presentar es, tenemos que ser gente más profunda, tenemos que ser gente menos distraída y obviamente presentar también alternativas prácticas de cómo ser menos distraídos, porque esto es una generación muy distraída, muy poco profunda, muy poco reflexiva. Sí. Y aquello de Romanos 12, cuando dice Pablo, os ruego que por las misericordias de Dios se presenten como sacrificio vivo y santo delante del Señor. Esa frase, por las misericordias de Dios, en Romanos 12, sabemos nosotros, los que enseñamos la Biblia, uh-huh, que está basado en que Romanos 1 al 11, claro, es toda una presentación del plan de salvación, del plan de redención, del amor de Dios por nosotros. Pero si nosotros no meditamos, no vamos a obtener los beneficios de esa reflexión. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que estoy enseñando en este momento, tratando de reflexionar junto con la iglesia, porque es algo que me ha ministrado también a mí, acerca de esta, en búsqueda de una plenitud de vida, al margen de lo que el mundo ofrece. Sí. No sé si estás en conocimiento, imagino que sí. Bueno, Tony Reinke es un autor que escribió, está traducido al español como hechizo digital, ¿no? Pero es un libro sobre 12 formas en que nuestro celular nos cambia. Él escribió un segundo libro que se llama espectáculos competitivos, por así decirlo, Competing Spectacles en inglés, y que yo creo que es como la continuación. Mencionaste algo allí interesante sobre eso, porque hay tanta competición hacia lo hay una competencia en contra de Cristo, que siempre existió. Es muy bueno el libro ese porque lo desarrolla. Pero lo que estás haciendo, esa enseñanza, me interesa obviamente tener al tanto para verla, es justamente esas cosas que están compitiendo permanentemente. Yo estoy leyendo el libro Reset ahora, de David Murray,
Sí. Justamente estoy en el capítulo de Relax, donde dice cómo influencia tanto y necesitamos lomos de burro, como llamamos acá en Argentina, donde tenemos que parar un poco, porque hay Sí, cosas que están abrumando, nos están devorando y sí. estamos perdiendo justamente el placer de Cristo, y quizá ahí está el problema de la depresión. Iba a preguntarte qué libro recomendás, lo que estás estudiando, pues ya hablaste de depresión espiritual, pero hay otro material o otro libro o alguna otra cosa que te está haciendo de ayuda en eso y que también puedes recomendar a otros. Sí, bueno, sí, hay libros obviamente que son clásicos en la escritura, más que en la escritura, en el mundo evangélico cristiano. A mí ese libro de Presión Espiritual me ha servido muchísimo, personalmente y como pastor en mi consejería y en mi caminar con otros. Ese libro es un libro al que yo acudo y que yo recomiendo profusamente, o sea, a muchísima gente. A veces le mando una porción del libro, un breve capítulo, a veces lo mando a comprar completo. Es extremadamente útil, Depresión Espiritual. Para mí, el libro más útil que yo he encontrado pastoralmente hablando es ese libro de Depresión Espiritual de Martyn Lloyd-Jones. Eso por un lado. A mí también digamos que me cambió mucho el libro de El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer. Es un libro viejo en términos de su primera edición, pero ya hay ediciones mucho más modernas y recientes. Ese libro me cambió mi visión de Dios. Ese libro incluso cambió mi enseñanza. Me ayudó a ver las escrituras de otra manera, me ayudó a ver a Dios de otra manera, y eso de verdad que cambió la forma como yo entiendo mi caminar con el Señor. Más recientemente es un libro que he estado revisando. De hecho, fue por recomendación del pastor Miguel que lo estoy revisando, el libro de Paul David Tripp, que se llama Sé Líder. Es un libro de hace 6 meses atrás quizás. En inglés se llama Lead, y en español lo tradujeron como Sé Líder. Los libros de Paul David Tripp, incluyendo Instrumentos en manos del Redentor, incluyendo también los de crianza, a mí me han ayudado mucho. Yo creo que él es una persona muy perspicaz, que hace muy buenas observaciones y sobre todo tiene muy buenas aplicaciones. Obviamente su teología es buena, pero las aplicaciones que saca, yo creo que Dios le ha dado un don de sabiduría especial a Tripp para capturar las verdades de una manera práctica. Entonces, ese libro del Lead, que es uno que estoy revisando ahora mismo, recomendado por el pastor Miguel, creo que también ha sido de mucha utilidad para mí, para cualquier líder lo sería. Sí. Entonces, yo diría que esos son 3 libros que yo rápidamente recomiendo. Hay muchos otros, obviamente, pero para mí esos 3 libros son muy, muy importantes. Me intriga algo cuando mencionaste sobre depresión espiritual y sobre la manera en que Lloyd-Jones menciona todo el tema de las cosas que uno no está disfrutando en la vida plena. Tú sabes que Lloyd-Jones, él creía que el sello del Espíritu Santo era una bendición posterior, era una segunda Una bendición. segunda gracia. Una segunda gracia, pero obviamente no toca nada de ese tema, ¿verdad? No enfoca por ese lado. Sí, está bien. No, para nada. Porque a veces uno puede pensar, te falta esto porque te falta esto. Sí, ¿No? sí, sí. Sí, A está mí, bien. mira, el primer capítulo de ese libro, se titula Consideraciones Generales, donde él analiza el Salmo 42, donde el salmista se dice: ¿por qué te turbas, alma mía, y por qué te afliges dentro de mí? Esa es la expresión, más o menos. Sí. Esa idea de que el cristiano debe tomar control de sí mismo en base a las verdades que conoce de la palabra, esa verdad para mí es central en el caminar del creyente, a nivel personal y como pastor. Yo no sé cuántas veces yo he recurrido y acudido a esa verdad en mi propia vida, y cómo yo constantemente estoy diciendo que tu control de ti mismo, y esto no se trata de control personal, sino un control espiritual de uno mismo en base a la verdad.
como el salmista se dice, ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Esa expresión y ese principio a mí me resulta transformador. Sí, sí, sí. Como diciendo, no, en realidad no hay razón para que lo hagas, ¿no? No, claro, Como, claro. como al eco futuro de las palabras del Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Creéis en Dios, creéis también en mí. Exactamente, y predicarse a uno mismo y salir uno mismo del estado en el que uno muchas veces se encuentra. Sí, el temor de las cosas o el temor de las personas terminan como que nosotros le derivamos el control de nuestra vida a esas cosas, ¿no? Pero ese mismo pensamiento volcado a Cristo tiene un efecto distinto, porque el temor de lo que Dios piensa de mí y cómo Dios me ve, yo le entrego eso, entrego mi vida al Señor y me controla, pero me controla el Señor, no me controla alguien igual a mí. Entonces eso es fabuloso. Sí, bueno, Héctor, hacemos un paréntesis en la parte lúdica, por así decir, porque he incluido esta pregunta porque es interesante saber. Algunos nos sorprenden, otros sí. Pero ¿tenés algún pasatiempo en tu ministerio? Algo donde te relajás y decís, obviamente siempre honrando al Señor, ¿no? Porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Pero algún pasatiempo, hobby? Sí, yo tengo un hobby. Yo no me digas ir a la playa, no me digas ir a la playa porque me va a dar envidia ahí. Yo juego tenis. Lo hago con intensidad, lo hago con mis hijos. Mi esposa tiene un tiempito practicándolo y no hace mucho. A mí siempre me gustó el tenis, pero nunca lo pude practicar como quise. Yo siempre he sido deportista, siempre me ha gustado el deporte. Nunca he sido un fan de ver deportes. Claro. Pero sí he sido personalmente muy dado al ejercicio y a la práctica deportiva, ese tipo de cosas. El tenis, yo tenía como un deseo de hace muchos años de practicarlo, y hace unos 4 años aproximadamente dije, bueno, voy a practicar tenis porque estoy entrando en años y tengo que tener alguna entretención que me permita ejercitarme por un lado y distraerme por otro. Claro. Aparte de que lo vi como una excelente oportunidad de conexión con mis hijos. Claro. Entonces comencé hace 4 años aproximadamente a practicarlo. Hoy en día yo diría que juego de manera muy decente. No paso vergüenza. No estás para Wimbledon. Para Wimbledon no todavía. No, porque realmente ya hay que darle oportunidad a las generaciones siguientes. Sí. Pero sí, eso lo practico. Y déjame decirte que ha sido una enorme bendición, obviamente a nivel personal, pero sobre todo la conexión con mis hijos a través del tenis ha sido extraordinaria. Yo he tenido las conversaciones más profundas que yo he tenido con mis hijos ha sido a raíz de un partido, a raíz de una jugada, no solamente de la vida y el tema de cómo uno tiene que manejar las frustraciones. El tenis te lleva mucho a eso, a mucha frustración, a mucho desencanto a veces, porque uno cree que lo domina y a veces uno hace una estupidez grandísima. Y esas cosas me han ayudado a procesar la vida, hacer una analogía con la vida. Pero sobre todo, han habido situaciones en la vida de mis hijos que han salido a flote en el tenis y que yo le he podido descubrir por jugar con ellos y estar conectado con ellos. Entonces, la verdad que ha sido para mí una gran bendición. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo aproximadamente 3 veces a la semana, 4 veces a la semana juego, hora y media, 2 horas de tenis. Voy a meter una pregunta que no está en el libreto, te la voy a hacer a vos, y quizás, porque vamos a decir que es la parte B de la pregunta. ¿Es importante la distracción? ¿Es sana en la vida de un pastor? Bueno, yo no quiero hacer doctrina desde mi plataforma, pero para mí ha sido fundamental, fundamental. Yo creo que nosotros somos entes limitados, diferente a Dios, que no se cansa, ni se desgasta, ni cambia. Nosotros sí nos desgastamos y el desgaste nos cambia. Claro. Y este tipo de prácticas lo que hace es dilatar nuestro desgaste, aumentar nuestra vida útil. Es como afilar el hacha con el que cortamos la madera. Claro. Entonces, Pablo dijo que el beneficio del ejercicio físico es poco, pero no dijo que era 0, sino que es poco. Exacto. Comparado con la eternidad es poco, pero realmente mientras estamos aquí más efectivos. Y la parte física, hay múltiples pasajes donde Jesús lo vemos
incentivando, estimulando a los discípulos a que descansaran, a que se tomaran un break. Vemos al profeta Elías cuando sale huyendo de Acab y sale huyendo de Jezabel, cómo él se duerme y cómo es alimentado luego, porque parece que tiene un desgaste físico. Vemos esto a lo largo de las escrituras, o sea, el descanso físico y la distracción mental nos hace más efectivos. Esto no es una pérdida de tiempo, es que nos hace más efectivos, definitivamente. Y para mí es también un acto de humildad el yo recargar baterías reconociendo que yo soy limitado. Entonces hasta le encuentro un fundamento teológico en ese sentido, de que definitivamente el ejercicio y la recarga emocional y física es una declaración de insuficiencia. Y necesitamos esto. Sí, me encantó eso. Conste que dije que no es importante para el pastor vivir distraído, no, eso no, sino tener distracción, que nos distraemos muchas veces, pero si no tener distracción. Yo creo que llega a ser un acto de adoración también, cuando realmente uno depende, como dijiste, yo necesito esto, Señor, ayúdame, y a descansar en el Señor, ¿no? Porque al final nuestra suficiencia proviene del Señor y no de nosotros, ¿no? Tenemos que parar un poco. Pero bueno, qué bueno eso. Contanos, Héctor, de tu esposa. Bueno, si querés mencionar los hijos también, pero después la pregunta se concentra en cuán importante es tu esposa para tu vida y ministerio. Sí, no, mi esposa es un pilar. Nosotros tenemos, este año cumplimos 18 años de casados. Tengo 2 hijos, uno de 14, de nombre Elías, y uno ahora en agosto cumple 10 años, de nombre Daniel. Todos saben de dónde saqué los nombres, obviamente. Sí, estaba pensando que con el primero es muy difícil cuando uno lo encuentra haciendo algo mal decirle, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Porque Exactamente, ¿qué haces aquí? Pero sí, mira, mi esposa ha sido una extraordinaria bendición en mi vida. Yo le he dicho múltiples veces, se lo digo con frecuencia, o sea, yo no pudiera hacer lo que hago ni estar donde estoy si tú no estuvieras conmigo. Dios me ha mostrado su gracia a través de ella de múltiples maneras. Ella es para mí un motivo de gozo, es un refugio. Nosotros, para serte honesto, a veces la calidad de mi relación con mi esposa me ha hecho en ocasiones sentirme como un poco culpable, porque veo tantos problemas de matrimonio en el pastorado y veo gente que no se conecta, que no logra intimar con su pareja, que el disfrute que yo experimento a veces con ella es tanto a nivel emocional y mi conexión con ella, que me siento un poco culpable. No me dura mucho la culpa, debo decírtelo, porque se transforma inmediatamente. Yo le he dicho muchas veces, por alguna razón, Dios ha permitido que nosotros tengamos una relación de esta calidad, y yo creo que la razón básica es para que nosotros podamos atender a aquellos que Él nos manda. Él nos ha liberado a nosotros de nuestros problemas para nosotros poder atender a aquellos que Él nos manda. Y desde esa plataforma de armonía, mi consejo yo aconsejo con confianza. Yo sé que el matrimonio funciona. Yo sé que el matrimonio puede llegar a niveles de plenitud y satisfacción inexplorados a veces, y a veces hasta increíbles para nosotros, porque lo he experimentado por la gracia de Dios y por vivir la palabra. Entonces, mi esposa me ha dado matices en mi ministerio pastoral que yo no tuviera. Mi matrimonio me ha dado matices, y sobre todo también la ayuda que ella ha representado en el ministerio de las mujeres. Porque, como tú sabes, el ministerio tiene, uno de sus riesgos es la relación del pastor con las ovejas femeninas. Claro. Y como mi esposa tiene también esa facilidad de conexión con la gente y demás, ella es un brazo pastoral para mí en un sentido. No es pastora, no es pastora, pero es un brazo mío para llegar y ministrar a las mujeres que yo no puedo llegarle por ser varón y por las protecciones que debemos tener. Entonces, la verdad que yo no tengo las para definirla, pero ella ha sido un regalo de Dios en todo el sentido de la palabra. Qué bendición,
eso. Bueno, es lindo escuchar cómo hay un patrón en casi todos los pastores sobre este aspecto tan importante de la ayuda idónea, ¿no? Para la Sí. vida. Y llegando casi nos quedan 2 preguntitas. ¿Podés mencionar alguna aflicción grande que hayas tenido o que tenés, que te carga en el ministerio, una aflicción que se pueda mencionar, ¿no? Obviamente, que podés Sí. decir o que hayas atravesado, en general, como yo te compartí antes de la charla, en nuestro caso, como pasó acá, Ujú. pero que tengas para compartir. Sí. Bueno, yo te puedo mencionar 2 cosas. Una, el ministerio tiene una nota constante de aflicción de la que uno no se libra. Claro, Porque uno está en el centro de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, siendo testigo de primera mano de cómo este mundo caído le cae arriba a la gente. claro. Y ver matrimonios fracturados, familias fracturadas, ver caídas morales de los hijos de Dios, experimentar esas cosas y ver la gente llorar, no solamente por las caídas morales, sino por las pruebas que le llegan a la gente, la pérdida de un familiar cercano, de un hijo, la enfermedad de un hombre joven o de una mujer joven, una pareja que no puede tener hijos, un joven rebelde que no se somete a sus padres y termina desviado del camino, no solamente del camino de la verdad de Cristo, sino de las buenas costumbres incluso. Claro. Entonces uno se entera todos los días de muchas malas noticias, de muchas malas noticias. Uno está aquí en una plataforma donde es como las noticias seculares hoy en día, que tú prendes un canal y ves una noticia y casi todo, el 100%, es malas noticias. Claro. Realmente el asiento pastoral es así. Si uno no tiene una buena teología del mundo y del ser humano, una buena antropología, uno se debilita, uno se cansa. Y yo he experimentado momentos de cansancio por desgaste en ese sentido, de escuchar tantas cosas malas de manera acumulada, que yo llego a mi casa a veces y digo, wow, yo me siento agotado, o sea, es impresionante. Entonces, esa nota no se va nunca, y eso es un pesar que si no fuera por el llamado de Dios Claro. al ministerio y a la obra, uno quiere dejar las cosas ahí, uno no quiere, hay días que uno no quiere involucrarse en esas cosas. Pero aparte de eso, sí han habido momentos puntuales de dolor y de aflicción en la vida de uno. Yo te diría que lo más doloroso, hay un caso, el caso más doloroso yo no lo puedo revelar completamente, pero tiene que ver con traiciones, traiciones de gente que en un momento dado fue cercana a uno, al ministerio, y ahora se ha convertido en opositor o crítico público de uno, al punto no solamente de revelar cosas secretas, de eso no se trata, porque al final, bueno, secretos tenemos todo en un sentido, y que los conoce Dios. Ojalá esos secretos pues estén trabajados con Dios y trabajados con aquellos a los que debemos revelar esos secretos. Pero me refiero a cosas que son mentiras, que son falsedades. Claro. Personas que se han dado la tarea de promover falsedades de nuestro ministerio y de mi persona, de personas cercanas a nosotros. Eso ha sido muy, muy doloroso. Obviamente, también uno lo procesa como José procesó su falta, la falta de sus hermanos, de que lo que ellos orquestaron para mal, Dios lo orquestó para bien. Nosotros estamos convencidos de que nadie nos ataca, nadie nos critica sin el permiso de Dios. Entonces, al final, lo que tratamos de ver no es la persona, sino lo que Dios quiere hacer a través de esa persona, a través de esa aflicción en nosotros. Como le pasó a Pablo en 2 de Corintios, que pedía por el aguijón en su carne, pero Dios le dijo, va, gracias, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces dice él que ahora se gloría en sus aflicciones y en los insultos y en las
privaciones. Entonces, nosotros nos tenemos que decir a nosotros mismos, no, hay una gloria en esto, hay un bien en esto, que Dios está permitiéndolo por alguna razón. Entonces, pero eso ha sido lo más doloroso, las traiciones personales de gente cercana a nosotros que se ha convertido en opositores públicos de nuestro ministerio y de nuestra persona. Y en otra categoría, lejana, un poco lejana, están las caídas de gente amada, la caída moral de gente amada, que aflige enormemente el corazón de uno, como pastor, como amigo, como hermano. Claro. Pero lamentablemente, pues esas son cosas que uno tiene que aprender a vivir con ellas. Yo te comparto un texto que tiene su aplicación en su contexto antes de entrar en la última pregunta, porque vino a mi mente. Está en Isaías 54:17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, o dijo el Señor. Es precioso, me ha animado muchas veces. Yo sé que hay que estudiar en su contexto, pero uno no puede dejar de lo obvio ahí, ¿no? Hay una realidad que Dios sostiene. Gracias por ese pasaje, ciertamente. Sí, precioso. Bueno, Héctor, como siempre le digo a todos, tenemos mucho por dar y esperamos que la vida avance y siempre nos vemos como, bueno, yo ya soy abuelo, ya hace 7 meses, pero nos vemos como abuelos, sí, ya va a ser 7 meses el 12 ahora, Mateo, allí está lejos de nosotros, ¿no? Pero bueno, el Señor nos puede llamar en cualquier momento y si tenemos una encomienda que dejar. Ayer estaba con el pastor Iván y él dijo, bueno, que prediques la palabra. Claro que fue la encomienda de Pablo a Timoteo, pero nosotros tenemos basado en eso muchas otras cosas y quizá es la última cosa que le damos antes de que el avión parta o el carro de Elías. Digo, toma esto te quiero dejar. ¿Habría algo puntual que le dejarías? Sí. No digas tu raqueta porque eso todavía no está muy usado. Sí, yo... podemos decir muchas cosas, pero a mí, yo voy digamos, usando un pasaje de Pablo también, cuando se despide en Hechos 20, que se despide de los ancianos de Mileto, él les dice, les da muchos consejos, pero hay uno que él se lo da a estos hombres de Mileto y se lo da a Timoteo, y es que cuídate de ti mismo. Sí. Para mí eso es un consejo que tiene un valor incalculable para el que está en el ministerio, para todo cristiano, para el que está en el ministerio. El principal enemigo de tu alma eres tú mismo, en un sentido, es el pecado en ti, el pecado que reside en nosotros. Entonces, el cuidarnos nosotros mismos, el yo estar dispuesto a escarbar en mi corazón y autocorregirme, autocriticarme en el buen sentido, sin caer en el desánimo, pero estar abierto a la corrección, a la autocorrección y a la corrección de otros, es para mí un consejo que tiene un valor extraordinario. Entonces, eso yo lo he tomado muy mío. De hecho, mi último mensaje en la iglesia hace apenas un par de semanas fue el Salmo 139, en sus versículos 23 y 24, donde David le dice al Señor, escudriñame, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino recto. Estoy parafraseando, pero escudriñame, oh Señor, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, dime si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino recto. O sea, David le está diciendo al Señor, pueden haber caminos en mí que yo desconozco, y yo los quiero conocer. O sea, yo quiero, Señor, saber dónde estoy mal. De hecho, la frase interna de en el versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente dice, dime si hay en mí algo que te ofenda. Eso es la expresión que usa la Nueva Traducción Viviente. Y esta búsqueda debe ser incesante en nosotros. ¿Qué hay en mí? ¿Qué puedo corregir? ¿Cómo puedo crecer? De ahí lo que yo te decía hace un momentito, de tener una actitud siempre de ser enseñable, de estar en la disposición de ser corregido, de darle la bienvenida a la crítica, aún esa crítica venga de una mala manera. Claro. De mi esposa, de mis hijos, de las ovejas, de otros pastores, de mis amigos, que yo esté dispuesto a darle la bienvenida a la crítica.
y a la observación en mi vida. Cuando uno pierde eso, esa humildad, obviamente se mete en grandes problemas. Si quiero hacer referencia, no quiero predicar ahora, pero... No, pero está perfecto. Hacer referencia también a un pasaje que para mí es un pasaje fundamental, que es el Proverbio 3.5. El Proverbio 3.5 dice, bueno, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia o en tu propio entendimiento. O sea, no te apoyes en ti, apóyate en Dios. ¿Cómo así que no te apoyes en ti? Eso es un mensaje contrario al mensaje de autoconfianza y de autodeterminación de nuestra época. No confíes en ti, dice ese pasaje. Increíblemente, en una ocasión yo tuve que hacer una exposición de todo el libro de Proverbios y lo hice en un grupo de jóvenes y expuse todos los proverbios, o sea, 31 proverbios, proverbio por proverbio. Lo que hice fue una agrupación de los proverbios en función de su temática. Claro. El consejo más frecuente de todo el libro de proverbios es escucha. Eso, exacto. Pon atención, déjate guiar, no confíes en ti mismo, apóyate en Dios, apóyate en los otros. O sea, el consejo más común es sé enseñable. O sea que si nos vamos al libro de sabiduría por excelencia de la Biblia, que es Proverbios, y en ese libro de sabiduría el consejo más recurrido es sé enseñable, déjate guiar, déjate enseñar. Yo creo que eso es un llamado a todos nosotros a estar en esta constante disposición, a revisarnos, a pensar que estamos mal, a cuando hay un problema, un conflicto, nosotros considerarnos los primeros sospechosos de haber sido causante del conflicto. Sí. Esa actitud, para mí, yo se lo dejaría como, si estoy muriendo, obviamente Cristo, pero déjate enseñar. Eso para mí es un consejo que a mí me ha servido enormemente de yo poder estar constantemente revisándome. Y un tercer consejo, yo decía, el primero es cuídate a ti mismo. Número 2, muy cercano a ese, que es casi lo mismo, es déjate enseñar. Y número 3, recordar siempre que nuestro trabajo no es en vano. Primera de Corintios 58. A mí me ha servido de estímulo constante. Tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. Yo no lo veo siempre el resultado. Quizás la mayor parte de mis resultados no se vean aquí. Pero Dios dice, tu trabajo no es en vano. Eso para mí me sirve de gran estímulo y de gran esperanza, de poner mi mirada en las cosas por venir, no en las cosas de esta tierra. Así que eso es lo último que yo le diría a una persona en mi lecho de muerte casi. Bueno, la verdad... Pastor Héctor, muchas gracias por el tiempo invertido, porque se ha notado la intensidad, la preocupación. Hemos tenido algunos problemas de conexión, pero nada que va a afectar a lo esencial. Estamos lejos y varían estas cosas, pero vivimos en un mundo caído e incluso se nota en la tecnología, así que no hay problema. Pero te agradezco muchísimo por tu tiempo. Confío que Dios seguirá guiando tu ministerio, tu familia, tu servicio allí en la IBI, que tanta bendición ha sido al mundo hispano y lo seguirá haciendo. Y gracias por tan lindos consejos sabios, bíblicos, y que esperamos que sirvan. Obviamente esto apunta a muchos pastores que están pasando por situaciones similares o entornos similares y en algunas cosas diferentes, pero es lindo escuchar a otros, pero bendice a los creyentes también y esperamos que esto sea para la gloria de Dios. Y por eso tu grano de arena, que creo que más que fue un grano de arena, fue un poco más grande, como el de otros, es una bendición y yo te quiero agradecer mucho por invertir tu tiempo para la gloria de Dios, hermano. Gracias a ti, Ricardo, un abrazo grande y que el Señor sea contigo, hermano, dirigiendo también tu ministerio y haciendo prosperar en el buen sentido cada cosa que tú hagas, hermano, de verdad. Amén, un abrazo. Amén. Gracias, que Dios te bendiga. Bye. Chao, chao.